Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el capítulo 9, el verso 35 y el verso 36, me gustaría darle una lectura. Dice el texto así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora es interesante que el verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. El ministerio de Cristo se centró en dos cosas muy importantes: en predicar el evangelio y en sanar toda dolencia y toda enfermedad. Me parece uno de los más grandes ministerios que hubo en el mundo, el cual después del siglo XIX o en pleno siglo XIX, la Iglesia Adventista del Séptimo Día quiso esto retratar dentro de su función para predicar el evangelio. Ahora, quiso implementar estas dos cosas: lo que es tanto la unión y la predicación del evangelio del ministerio de Cristo, como al mismo tiempo también enfocarse en sanar a los enfermos. De hecho, la imitación del ministerio de Cristo estaba completamente acertada. Ahora, yo quiero poner el título al tema de esta noche. Dice así: ¿hospitales adventistas o clínicas del mundo? Esa es una pregunta que esta noche quiero responder, porque la intención del tema que tengo para dar es mostrar cómo es que la iglesia del siglo XIX, el cual se acredita y dice que es la iglesia de profética, el cual Dios lo ha levantado para llevar la luz al mundo. Yo quiero poner un plan aquí acerca de cómo la hermana Arnold de White vio el plan trazado de Dios, el mismo ministerio de Cristo, en lo que se haría la iglesia del siglo XIX. Dice ahí esa cita, el plan original revelado a Elena de White. Escuchen lo que voy a leer y esto es tremendo. Elena de White vio en visión que los hospitales y sanatorios adventistas debían ser centros misioneros, no meros centros médicos. Su misión principal era llevar a la gente a Cristo a través de la obra médico misionero. Ahora, la primera línea de esa frase me llena mucho de interrogantes, porque dice que Elena vio en visión esto. Prácticamente, para mis hermanos que pertenecen a la iglesia adventista, ellos afirman que toda visión que Elena de White recibió, lo recibió por inspiración divina. Y si ella vio esta visión en el cual Dios lo estaba dando y dirigiendo para que la iglesia que debía llevar el mensaje a partir del siglo XXI, del siglo XIX, hasta el siglo XXI que estamos, de hecho, y más, debía centrar su función en que se establezcan hospitales y sanatorios dentro de la iglesia adventista como centros misioneros, para que no solamente llevasen a la gente a Cristo mediante el evangelio, sino también usar, como quien dice, la sanidad con ese propósito, con ese fin. Ahora, la primera cita que voy a leer de ella, escribiendo por puño y letra, está en el Consejo sobre la Salud, página 225, el cual dice así: nuestros sanatorios deben ser instituciones misioneras en el más alto sentido de la palabra. Han de ser medios por los cuales la verdad pueda brillar en medio de las tinieblas del mundo. Qué impresionante. ¿Por qué quiero leer estas citas? ¿Por qué quiero leer estas citas? Porque mi auditorio al cual estoy dirigiéndome esta noche es adventista. ¿En qué sentido? Quiero hacerles ver la realidad de las cuales ustedes pertenecen, la realidad de donde Dios los estableció. Yo no quiero esta noche que ninguna persona que sea miembro de la iglesia adventista pueda criticar lo que yo voy a decir, ya que voy a usar material
del cual ustedes creen como palabra inspirada. Si algo tienen esta noche que reclamarlo, ustedes lo van a reclamar a Elena de White, porque ella recibió mucha luz para que la iglesia pueda llevar a cabo la obra de la predicación del evangelio. Y ahora voy a seguir leyendo. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, la página 59, dice así: el propósito del establecimiento sanatorios es aparte la mente de los hombres, de las cosas terrenales. ¿Qué cosa dice? Y llevarlos ¿a dónde? A Cristo. Voy a leerlo una vez más. El propósito del establecimiento de sanatorios es apartar la mente de los hombres de las cosas terrenales y llevarlos a Cristo. Noten cómo Dios permitió que el propósito de los sanatorios tendrían un fin no solamente de sanar el alma de la persona, sino también el cuerpo. No solo lo espiritual, sino también el cuerpo tangible. Ahora, una cita más voy a leer en Consejos sobre la Salud, la página 238, dice así: los sanatorios deben ser como una escuela en la cual los pacientes reciban instrucción acerca de la manera de vivir de acuerdo con las leyes de la salud y al mismo tiempo conocer al Salvador. Miren, las dos cosas, justamente lo que encaja en el ministerio de Cristo. Ambas cosas completamente repetidas en la iglesia que surgiría en el siglo XIX y con una luz extraordinaria. ¿Cómo no decir a alguien que está manifestando eso que es falso? Miren, si hasta aquí yo tendría que juzgar si Elena de White escribió verdaderamente inspirada por Dios, en todas las citas que he venido repitiendo desde el día lunes, martes y miércoles, ¿quién no podría aceptar que esto es verdaderamente de Dios? ¿Quién no podría aceptar esto? Pero no se trata de eso, sino se trata de lo que dijo. Ahora, escuchen lo que voy a leer, la otra cita. ¿Cómo le llamó ella a esto? El carácter de la obra médico-misionera, Elena de White lo llamó el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. O sea, de nuevo repitiendo la misma historia. La predicación del evangelio que fue encargado a la iglesia adventista en el siglo XIX, que tiene una misión y un único propósito de predicar contundentemente, el núcleo de lo que se le encargó es el mensaje triple, el mensaje de los tres ángeles. Yo estuve averiguando que ustedes tenían un logo muy bonito en la antigüedad, un logo donde estaba el mundo y tres ángeles allí anunciando. Ese era el logo que les representaba. Ahora no queda ese logo, no lo sé qué ha pasado. Tienen un logo un poco más ecuménico, pero lo que ella está diciendo es lo mismo que venimos planteando en los 2 días. Primer día que estudiamos, hablamos acerca de cómo Dios instituyó una iglesia para predicar el mensaje tríplico. Segundo, hemos visto que Dios usó la educación para hacer el mismo fin. Y ahora Elena de White está diciendo que el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es justamente el carácter de la obra médico-misionero. O sea, los hospitales y sanatorios se debieron emplear con un único propósito de llevar a la gente a conocer el mensaje, el cual se les había encargado. Ahora, una cita clave. Voy a poner allí. La obra médico-misionero es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, lo dijo ella. Es necesario y nunca debe separarse del evangelio. Esto lo dijo en Evangelismo, página 397. Ahora, ella afirmó claramente donde la obra médico-misionero y el evangelio debían estar completamente entrelazados. Nota que está siendo tan fiel al ministerio de Cristo. Nota que está siendo tan fiel al ministerio que Cristo tenía en esta tierra. El propósito. No se trataba de levantar hospitales por prestigio, sino de unir sanidad y evangelio. Eso fue el propósito. No otro.
Ahora, yo quiero ver que hasta aquí todo esto es tan creíble, tan inteligente Dios para establecer esto. Estableció una iglesia con un propósito, estableció la educación con un propósito, estableció el ministerio de Cristo sanando y evangelizando con un propósito, con el mismo propósito del triple mensaje angelical. Hasta aquí, ¿quién puede decir algo? ¡Wow! Correcto. ¿Quién de ustedes no se sentiría orgulloso de pertenecer a una iglesia así? Estoy completamente convencido. Y cada vez que leo más, llego a conclusiones que esta mujer realmente Dios lo estaba usando. Ahora, accesibilidad y espíritu desinteresado es lo que ella dijo. En Testimonio para la Iglesia, tomo 6, la página 244. Noten lo que dijo ella. Y voy a poner aquí algunas citas de Elena de White, a las cuales es para ustedes la luz, el cual Dios les habló a través de ella. Y estoy convencido de que la gran mayoría de mi audición, que es adventista en este momento, porque a ese grupo me estoy dirigiendo a través de Zoom, cree esto. Nuestras instituciones médicas no deben ser manejadas en forma que hagan imposible que los pobres reciban beneficios de ellos. La obra médico-misionero ha de ser obra de sacrificio. Ahora, cuando ella establece esto, está dándole una institución médica accesible también para las clases distintas de las personas. Lo mismo que sucedió con la educación. Yo quiero decir algo. El día de ayer, cuando yo hablé de acceso a la educación, según lo estableció Elena Arnold de White, no estaba diciendo de una educación gratuita, sino de una educación accesible. Y aquí también probablemente no esté hablando de sanaciones, de hospitales gratuitos. Probablemente no, porque la gente que trabaja tiene que comer de algo. Y la gente que trabaja, obviamente, tiene que sostenerse de algo. Pero lo que ella está planteando es gente también voluntaria y gente también dispuesta a sacrificarse por la causa de la obra siendo médico misionero. Y es más, ser accesible quiere decir que sí tendría precio, pero accesible para todos. Ahora, voy a ir a otra página, Consejos sobre la Salud, página 242, dice así: deben establecerse instituciones en lugares donde los pobres puedan ser atendidos sin que se les cobre precios exorbitantes. O sea, a eso me refiero, a precios demasiado altos. La obra debía ser accesible, dice la idea, sin fines de lucro, reflejando el ministerio de Jesús que sanaba gratuitamente. Esto es bastante impresionante, pero si yo me pongo a pensar un poquito, la iglesia que surgió en el siglo XIX, después del chasco de Miller, sus intenciones y sus bases son tan buenas como de ninguna otra iglesia que he analizado hasta el momento. Yo estudio el surgimiento de cada denominación y ahora estoy estudiando el surgimiento de esta denominación, de la Iglesia Adventista, por el hecho de conocerla un poco más y de ver por qué la gente dice nosotros pertenecemos a una iglesia profética. Y cuando veo sus bases puestas y fundamentadas, veo que las bases fundamentables sobre las que comenzó la iglesia, el cual se hace llamar profética, son realmente bíblicas y buenas, realmente inteligentes, como para no pensar quizás que vino de un simple ser humano. A lo mejor Dios sí lo estaba revelando esto. Ahora, el problema no es que Dios lo haya revelado, ni cómo debe ser el mensaje, ni cómo debe ser la educación, ni cómo debe ser los puestos, en estos casos, de médicos o de hospitales, de puestos de sanatorios. Ahora, el problema es el contraste que hay entre lo que fue establecido con lo que hoy se ve. Yo quiero ver el contraste con la realidad actual. Esto es, mucha fuente histórica afirma esto. Y quiero que hoy mismo ustedes digan ahí mismo si esto es cierto o no. El contraste con la realidad actual. Hoy muchos hospitales adventistas funcionan como corporaciones privadas
con precios elevados, inaccesibles para espiritual. Esto no fue lo que al principio se originó. Y debo yo decir que una vez más me negaría a creer esto. Probablemente no sea cierto. Créanme que abrazo un poco de esperanza para que tal vez ustedes me puedan desengañar y puedan decir que no, que los hospitales sí son accesibles para todos. Imagínense una iglesia con un mensaje puntual, con educación para todos los miembros, con hospitales, centros de salud para todos los miembros. ¡Wow! Esto me parece demasiado bueno. Demasiado bueno como para ser cierto. Ahora, aquí me escribe Ricardo Valenzuela, dice lo siguiente. Este es un chat en vivo que yo he recepcionado. Él dice, y eso que no hablan de las clínicas, ni qué decir de las clínicas adventistas. Mi hermana estuvo hospitalizada por una semana y le cobraron lo que cuesta un carro. ¡Wow! Otro testimonio. Los hospitales son para otros, dice, caros, y además, si un hermano requiere atención y no tiene seguro, no se atiende. Interesante. Pensé que los seguros solamente eran para hospitales privados o hospitales seculares. Pero bueno, ahora voy a leer algo aquí. Esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Latinoamérica, dice así. En Estados Unidos y en Latinoamérica, la mayoría de hospitales adventistas operan con sistemas de seguros médicos. Justo lo que me decía el comentario, mira. Y muchas veces no evangelizan directamente a los pacientes. ¿Cómo que no? Si fueron establecidos para evangelizar a los pacientes a través de la enfermedad, ellos puedan transmitir el mensaje de salvación. Para eso fue establecido según la visión de la profeta Elena de White, que ustedes creen que es inspirado. ¿Cómo pueden ir en contra de lo que ustedes creen como cierto? Ahora, miren esta parte aquí. La Oficina de Archivo de Estadísticas e Investigaciones de la Asociación General en el 2020 dice así. Miren lo que dice esto. ¿Cuál es el reporte? Reporta que en varios países los hospitales adventistas se identifican más por sus prestigios médicos que por su misión espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que ahora están más preocupados para que sus hospitales compitan a la altura de los hospitales cuando la función de ellos no fue esa, fue otra? Pero esto de aquí es justamente la declaración de la Oficina de Archivos Estadísticos de Investigaciones de la Asociación General hasta el año 2020. Estamos hablando de 5 o 6 años atrás. Y hasta ahí se informaba que en muchos países los hospitales adventistas se identifican más por prestigios médicos que por su misión espiritual. Y su misión espiritual tiene que ir de la mano justamente con lo que se levantó. Ahora, ¿se imaginan ustedes, hermanos, tener una iglesia con un mensaje puntual dado por Dios, con una educación accesible, sobre todo con hospitales accesibles? Esto me parece el cielo y a mí. Y cómo no decir que todo lo que comenzó así y se hubiera mantenido de esa manera, excelente, sería una de las iglesias más grandes del mundo. Quizás ya hubieran terminado de predicar el evangelio si hubieran mantenido la línea que les dejó Arnold de White, que ella vio en visión, porque lo dice que Dios le planteó eso. Entonces, ¿cómo yo puedo jactarme ahora de decir que tenemos grandes centros de salud, hospitales en todo el país, cuando los que se están atendiendo allí son la gente que solamente tiene dinero, y cuando esos hospitales no están tanto enfocados para la sanidad del alma de la persona, sino solamente para sanar el cuerpo, el cual el ministerio de Cristo primero se centraba en sanar el alma y luego el cuerpo? Cada milagro que ustedes ven en la Biblia, Jesús a cada persona que sanaba, primero le sanaba el alma, porque le decía, si tienes fe. El milagro venía después de la fe. Eso implicaba que mediante su ministerio Jesús sanaba a los enfermos, pero lo que realmente le sanaba no era la medicina, sino la fe.
Y si nosotros ponemos el ministerio de los hospitales, de la medicina, por encima de la fe, estamos llevando y estamos en contra del ministerio que Cristo estableció, el cual ustedes dicen que son grandes imitadores. Hago un paréntesis para decir lo siguiente. Pastor, ¿estás criticando a la iglesia adventista? Es fácil criticarla porque tú no eres adventista. No, no es mi intención criticarlos. No, simplemente la que les está criticando es el espíritu de profecía que ustedes simplemente lo creen como verdad. Yo simplemente estoy leyendo de cómo hubiese funcionado la obra si realmente ustedes hubieran hecho caso a la profeta de Dios que ustedes creen que es una profeta de Dios. Y que pobrecito aquel que no cree en ella. Tantos bombazos me han tirado a mí. El pastor no cree en Arnold de Huay. El pastor Miguel no cita a Elena Arnold de Huay. Pero ¿de qué me serviría creer si voy a estar en la misma condición que ustedes? Y cierro paréntesis, abro de nuevo otro paréntesis. No estoy haciendo una generalización. Yo sé que hay gente que trabaja y trabaja bien. Yo conozco puestos de avanzada donde tienen sanitarios, donde atienden a la gente y le curan el alma. Conozco personalmente lugares donde he ido a ver gente que realmente se trata, como lo que dijo aquí Arnold de Huay. Y hay que levantar eso en la voz en alto, no hay que hacer una generalización. Pero esto no evita también a que podamos ver que estas realidades están pasando. Y los únicos que pueden decir o desmentir son ustedes mismos. Son ustedes mismos. Soy casi convencido que la gran mayoría de adventistas enfermos no se tratan en hospitales de su propia organización. Es como hacer en casa el pan para ir y venderlo a lo ajeno y no darlo a los hijos. ¿De qué me serviría a mí como padre, a ti como madre, hacer tanto pan delicioso delante de la casa, delante de tus hijos y decirle, bueno, ustedes no tienen accesibilidad a esto porque no pueden pagar, pero esto es para los de afuera? Primero tiene que ser para los de adentro. Y a los de afuera, no solamente sanarles el cuerpo, sino se puso hospitales para que se sanase el alma y de esa manera fuese enfocado el mensaje del triple mensaje angelical de Apocalipsis 14. Eso es lo que yo estoy rescatando aquí. Ahora, uno puede decir, ¿estás suponiendo? No, no estoy suponiendo. Me voy a basar en comentarios históricos de propios miembros adventistas, doctores adventistas, personas que trabajaron en los hospitales. Y miren lo que dice, por ejemplo, algunos comentarios históricos. El doctor Jorge dijo lo siguiente. ¿Qué reconoce? Lo que empezó como instituciones misioneras, poco a poco se transformó en grandes corporaciones médicas que dependen del dinero y del prestigio, perdiendo en gran medida su identidad espiritual. Pregunto, este doctor George, ¿estará calumniando? ¿Estará diciendo una mentira o realmente hay verdad en esto? Él mismo dijo, lo que empezó como una institución misionera. ¿Cómo y cuándo? Cuando el Arnold de Huay la planteó. Cuando recibió la luz de parte de Dios para hacerlo. Dice que poco a poco, obviamente, no pasó de la noche a la mañana, se transformaron en grandes corporaciones médicas. Pregunto, ¿son corporaciones médicas ahora? Perdiendo en gran medida su identidad espiritual, la medida de la espiritualidad con la cual debían de llevar como una función de sanar el alma y de sanar el cuerpo. Él dice que solamente la sombra de un recuerdo en muchos lugares existe. Jorge R., historiador adventista, dice lo siguiente. Lo que comenzó como instituciones misioneras establecidas para unir el evangelio y la salud, noten el ministerio de Cristo, lo que planteó Arnold de Huay, gradualmente se transformó en complejas corporaciones médicas. Está diciendo lo mismo, y esto me asusta. Cuando dice esa palabra corporación médica, me asusta. Hoy muchos de ellas se parecen más a hospitales del mundo que a centros misioneros.
Y ahí está el link para que ustedes puedan ver y extraer la historia. Yo estoy poniendo aquí algo corto nada más. ¿Sí? Esto lo dijo Jorge en La Autoridad Adventista, título original. Ahí está, el año 2010, la página 174. Impresionante. Ahora, Malcolm, historiador adventista, dijo lo siguiente, abreviando a esto. Los hospitales adventistas que originalmente eran concebidos como brazo del mensaje del tercer ángel fueron absorbidos por los sistemas médicos y económicos de la sociedad moderna, donde el objetivo de misión se subordinó al de supervivencia financiera. Esto lo dijo él ahí, buscando un santuario, el adventismo del séptimo día y el sueño americano. Es interesante, pero una vez más digo, me gustaría negar que esto no sea cierto. Probablemente ustedes tengan el argumento para refutar y decirme, bueno, estás equivocado. Lo que estás diciendo simplemente no pasa. Es mentira todo lo que estás diciendo. Pero yo me estoy basando en testimonios de historiadores adventistas, doctores adventistas, expresidentes universitarios, entre otros que trabajaron dentro de los mismos hospitales. Ahora, miren lo que dijo Richard Osborne, expresidente universitario adventista, analista de las instituciones de salud. Él escribió lo siguiente: la presión por mantener estándares médicos de alto nivel y la competencia con otras instituciones llevaron a que nuestros hospitales se administren cada vez más como negocios. En muchos casos, la evangelización directa ya no es una prioridad visible. Si ya no es una prioridad visible, ¿dónde está el mensaje triple angelical que les fue encargado para que lo hagan también a través de la medicina y de la sanidad y de los hospitales, de los centros donde están destinados para curar? Díganme ustedes, ¿estos historiadores tienen razón o yo estoy equivocado? ¿Quiénes pueden poner el veredicto aquí? Es la iglesia misma al cual me estoy dirigiendo en este momento. El doctor Lewis Walton, médico adventista y escritor, dijo así, muy acertadamente: la visión de Elena de White era que cada hospital fuera una escuela de salud y un púlpito médico. Miren, dos cosas, ¿eh? Púlpito médico y una escuela de salud. El ministerio de Cristo. La copia del ministerio de Cristo quiso que ella sea. Pero con el paso del tiempo, en muchos lugares, el énfasis se trasladó a la tecnología y a la economía y al evangelio, y el evangelio quedó en segundo plano y probablemente hasta en tercero o en cuarto plano. No lo sé. Pero si esto es verdad, una vez más afirmo, no nos sirve de nada. A nadie le sirve jactarse de tener hospitales, clínicas, si es que en realidad la función primaria, original, la que se las dio, no se está cumpliendo allí. Y me parece sumamente desleal jactarme inclusive, o que un adventista se jacte de creer en el espíritu de profecía, cuando el espíritu de profecía nunca tuvo esa misión, ni esa función, tuvo otra. Ahora, enfatizo de nuevo algo corto. ¿Se imaginan si una iglesia hubiera cumplido, se imaginan si la iglesia adventista hubiera cumplido lo que Elena de White estableció al principio? Si Elena de White hubiera establecido lo que para ella era la voz de Dios, no estarían con 22 millones en el mundo. Hubieran leduado al mundo entero. Y la iglesia adventista sería
una de las principales iglesias del planeta Tierra, porque Dios no solo los levantó como pueblo, sino que les dio el secreto de cómo hacerlo y de cómo llevar la predicación al mundo. Pero no lo han detenido Dios ni sus ángeles, lo han detenido ustedes mismos, por no creer a lo que ustedes dicen creer. Pero no, aquí los que no creemos en Arnold de Huay, los que nunca citamos a Arnold de Huay, nosotros sí estamos contra de la iglesia. No, ustedes están contra de su propio espíritu de profecía. Y después de que ustedes se pongan en la línea, después de eso, tengan toda la moral para decir, ustedes no creen. Porque ¿de qué me serviría creer si al mismo tiempo no lo voy a practicar? Me daría vergüenza, y una vergüenza ajena la siento. ¿Y saben por qué me entristece esto? Porque todo lo que yo enseño, que de hecho, gran parte de lo que la Iglesia Adventista plantea, es lo que yo enseño. Y no porque me baso en los escritos de Arnold de Huay, sino porque me baso en la Biblia, porque creo que todas las doctrinas están en la Biblia. Quizás no es el momento, no es mi tiempo, no tengo mucha luz sobre esto. Pero hasta donde estoy analizando, yo no veo a Helena Arnold de Huay contrario a las escrituras, la estoy viendo muy bíblica. Y hasta aquí puedo decir, sí, viene de Dios. Pero lo que no viene de Dios es lo que ustedes no le hacen caso. Entonces, el problema no es lo que ella dijo, el problema es que no se cumpla lo que ella dijo. Entonces, por lo cual, yo nunca más quisiera oír un solo comentario en mis páginas oficiales de Mensaje Fiel escribiéndome, pastor, usted no cree en Helena de Huay. No me escriban nunca más eso. Porque claramente y fríamente les digo, los que no creen son la mayoría de ustedes. No generalizo, claro. Hay un remanente. Me aferro yo siempre a creer en un remanente. Siempre quiero llevar viva la esperanza. Me entristece. ¿Por qué me entristece? Por la simple razón de que ustedes identifican con más luz todo esto. Nos llevan cientos de años en los descubrimientos. Nosotros estamos comenzando en esto. Ustedes deberían ser el estandarte, el ejemplo, como Dios le llamó a Israel. Pero si no hacen su labor, díganme quién lo va a hacer. ¿A quién le dio Dios otra luz? ¿Ah? ¿A quién? Y no me vengan a reclamar por interno, porque yo no estoy en contra de ustedes. Ustedes están en contra de lo que planteó el origen, la estrategia que Dios usó, el método que Dios usó para que ustedes lleven la obra. Ustedes se opusieron a eso. Yo no, así que conmigo no se la agarren. Mire lo que dijo aquí. Leía al doctor Levis, ¿verdad? Ahora voy a leer un informe, obviamente adventista. Escucha lo que dijo este informe. En 1990, líderes adventistas reconocieron internamente que nuestros hospitales son reconocidos por su excelencia médica, pero no siempre por su carácter espiritual. ¿Eso a quién le importa? Con tal que venga el dinero y el prestigio. Hacer la obra espiritual, el cual se nos encomendó, eso es algo secundario. Muchos pacientes, escuchen, esta parte es triste, muchos pacientes ni siquiera saben que están en una institución adventista. O sea, ni siquiera saben que es una institución que se ha creado con un fin y un propósito de predicarles el evangelio. Así como entraron, así salen, más enfocados en tratarles la salud que es tratarles la salud espiritual. Y esto es, ahí está el informe, pueden ir a verlo y revisar que lo que estoy poniendo aquí son evidencias históricas que ustedes lo tienen que saber, me imagino, y los que no, pues agarren y busquen la información. Samuel dijo lo siguiente, es un teólogo adventista. Él dijo lo siguiente en 1996, dijo así: el adventismo ha caído en el mismo error que combatía. Establecer instituciones que funcionan más como negocios que como misiones. Lo que debía ser un brazo del evangelio, obviamente el evangelio del tercer ángel, de los tres ángeles, se ha convertido en una industria médica. Nada más en eso.
Se enfocaron solo en una cosa. Para estos que estoy citando, estos historiadores que estoy citando, vengo citando varios historiadores y el testimonio es lo mismo. O todos están equivocados, o todos fueron calumniadores, o todos son ex adventistas que vienen a criticar después que estuvieron dentro, o es que están diciendo una realidad. Yo no lo sé, díganme ustedes. Ustedes son los que tienen que poner el jurado aquí y decir si pasa o no pasa. Ahora, voy a poner la misión, 2 puntos ahí de la misión original. La misión original no fue esa, La misión original de los hospitales adventistas eran continuar la obra de Cristo. Sanar cuerpos y salvar almas. Noten lo que estoy diciendo. Cuando Elena de White vio en visión eso, ella dijo que los hospitales serían colocados, los puestos de sanidad, con el fin de llevar la sanidad del cuerpo y del alma. El propio ministerio de Cristo la quiso implantar. O sea, los hospitales no aparecieron dentro de la iglesia adventista solo para sanar a las personas, ni para tener costos elevados, ni para competir con otros hospitales. No. Ni para ganar prestigio entre ellos, de la élite, sino para llevar una misión. Y la misión es el ministerio de Cristo. El mismo ministerio de Cristo en la tierra. Elena de White dejó claro que debían ser misioneros y accesibles, no elitistas ni comerciales. Al parecer, estos textos que he puesto dan a entender de que los precios de los hospitales son demasiado elevados, demasiado caros. Y hay que tener seguros médicos. De lo contrario, nos cobran hasta la cama. Creo que es así. Coloco otros 2 puntos. Hoy la realidad muestra hospitales, dice, caros, prestigiosos, pero con poca obra espiritual directa. El llamado es volver al modelo profético. Y probablemente esto es lo que yo quiera decirlos. ¿Por qué no vuelven al modelo profético? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hospitales como púlpitos de misericordia. Eso es lo que Dios les dejó. Donde la salud y la salvación vayan de la mano. Eso es lo que Dios los dejó. ¿Qué ha pasado? No generalizo, pero muchos han perdido la visión, parece. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 59. Nuestros sanatorios deben ser fundados con el propósito de llevar la verdad de presente a los hombres y mujeres. El Evangelio unido a la obra de salud debe ser presentado como un testimonio viviente. Miren, como dijo Elena de White, lo estoy poniendo aquí clarito, otras citas, para que a nadie le quepe la menor duda de cuál fue lo que ella estableció. Consejo para la Salud 225 en la página. Dice así: las instituciones de salud deben ser, en el más alto sentido, misioneras. Han de ser luz para el mundo, mostrando la unión de la religión con la reforma pro salud. ¡Qué barbaridad! Ya hubieran terminado de predicar el Evangelio. Quiero contarles que la obra médico misionero que Cristo hacía era grande. Yo conozco una iglesia en la selva donde los hermanos allí congregan, hermanos evangélicos. Hay un anciano que dirige, que no tiene experiencia en la predicación del Evangelio. No sabe mucho de Biblia. No sabe la estrategia de ganar almas. Pero aprendió el modelo de Cristo. Este hermano en toda la comunidad anda buscando y averiguando quién está enfermo. Y cuando detecta uno en la comunidad enfermo, va y recolecta comida con los hermanos. Y van todos y lo visitan. Y todos comparten, todos le llevan prendas, comida, víveres. Tratan de sanar. Medicina. Y saben que cuando esta persona se sana, no va a otra iglesia que a esa iglesia que la visitó cuando estaba enfermo. Ellos han ganado muchas almas, pero todas esas almas que han entrado, un día estuvieron postrados en cama. O sea que esta obra que Dios les encargó fue tremenda y es tremenda aún. Y felicito todavía a esas instituciones dentro del adventismo que practican esto. Grandioso, realmente grandioso. Y hay que tener valor para hacer esto. Miren lo que dice aquí. Leí la página 225, ¿verdad? Voy a leer el consejo sobre salud, o brevemente, es la página 241.
Dios ha diseñado que nuestros sanatorios sean un medio para atraer las mentes de los hombres hacia la verdad. La obra que se haga en ellos no debe ser simplemente física, sino también espiritual. O, ¿cómo no decir que esto es una idea excelente? El propio ministerio de Cristo plasmado en la iglesia del siglo XIX ya hubieran terminado la obra hace muchos años. Miren lo que leo en la siguiente página. Nuestros sanatorios son establecidos para llevar las almas a Cristo. Ese fue el fin, hermanos. No renieguen conmigo, eso fue el fin que Dios los colocó. Han de ser centros donde se imparte no solo los remedios para el cuerpo, sino la medicina celestial para el alma. ¿Cómo poder renegar contra esto? ¿Cómo poder llamarle a estas citas no inspirado? Hasta aquí yo veo que todo es inspirado. Los que han ido en contra de la inspiración es aquellos que han dejado de creer y de alejarse de lo establecido. Hasta aquí no estoy viendo nada antibíblico o a un profeta hablando en contra de la Biblia, sino siendo tan apegado. Hasta aquí estoy persuadido a creer que Elena de White escribió por mano de Dios. Pero cuando veo a la iglesia, veo que la iglesia no creyó como el pueblo de Israel no creyó a sus profetas. Entonces, ¿cuál es el problema? No puedes tú acusar a alguien de que acepte los libros que vos lees cuando no practicas tú los libros que vos crees y dices que son el espíritu y te jactas a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto es porque no les ha amanecido. No me vengan a hablar de la ley y del testimonio, porque el testimonio que ustedes profesan en su gran mayoría lo han botado al tacho de la basura. Olvídense de eso. Es una simple y mera jactancia, como la iglesia laodicense que se jactaba: tenemos todo y estamos ricos y no tenemos necesidad de nada, pero por dentro negaban todo. ¿Y saben qué? A esos laodicenses Dios los vomitó de su boca y los va a vomitar también. Obviamente, el mensaje es para hoy. ¿Sí? El mensaje es para hoy. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Pregunto. ¿Te identificas tú como la Odisea? Cuidado que te has vomitado. Y no por no tener todo lo que Dios te dio, ni la luz, ni la verdad, ni todo lo que necesitas, sino por ser un incrédulo a eso. Si tú obedeces, si tú oyeres ahí su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación y caigas en el desierto muerto y no entres a la tierra de Canaán, a la prometida. La historia se puede repetir. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cómo puede perdonarnos a nosotros? Consejos sobre la salud, página 446. El objetivo de nuestras instituciones de salud no es meramente tratar a los enfermos, sino educar a los hombres y mujeres en la manera de preservar la salud y enseñar a vivir en obediencia a la ley de Dios. Esto se llama el mensaje del tercer ángel. Llevar a la gente a la obediencia de la ley de Dios. El testimonio y la ley que ustedes fomentan. Esto es gravísimo, peligroso para el que no obedece y no se ciñe a esto. Testimonio para la iglesia, tomo 7, página 94. Nuestras instituciones médicas han de ser escuelas donde se enseña el evangelio en conexión con la reforma pro salud. Este tema me gustaría tocarlo mañana. La reforma pro salud. No hemos de copiar a las instituciones del mundo. No, pero parece que se enfocaron en copiarlas, en competir con ellas, en ser de la élite con ellas. Probablemente de ser hospitales corporativos, ¿quién lo sabe? Ustedes más que yo. El Señor desea que cada uno, dice en la otra página, Testimonio para la Iglesia, la página 61, el Señor desea que cada sanatorio establecido por los adventistas del séptimo día sean una lámpara que arda y alumbre, debe brillar con la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? Pregunto a los hermanos adventistas, ¿cuál es la verdad presente? Esa verdad presente debía ser colocada también desde allí. No solo desde los púlpitos, no solo desde la educación, sino también desde los hospitales y sanatorios que Dios les dio una... Miren que la luz que ustedes tienen es tremenda. Nunca lo he visto de esa manera. Nunca lo he visto en otra iglesia. No, hasta el momento he analizado muchas iglesias, pero no he visto esta tremenda organización, tener buenas bases y buenos fundamentos como para llegar al mundo entero. Y si no lo llegaron es porque no lo obedecieron y no lo obedecen, no es por otra cosa. Y es porque desviaron del verdadero propósito a otra cosa.
en la predicación del evangelio han dejado de predicar el evangelio del tercer ángel. No quizás todos, pero su gran mayoría sí. Debo decir que por lo menos el 70% no lo hace. Y ahora están entretenidos en temas suaves, desviando leche, leche y leche. Ay, para que nadie se asusten, ¿cómo vamos a predicar el mensaje que eso nos encargó? Eso es lo que deben predicar. Lo hizo a través de la educación. Ha salido. Eso lo vimos el tema pasado. Y ahora a través de la salud. Increíble. Idea clave. Ideas claves del plan original. Miren, esto fue unir el evangelio con la salud. Los hospitales no eran fines en sí mismos, sino instrumentos de predicación. Cada enfermo que llega a un hospital es como que se le ofrezca el púlpito desde allí. Eso fue el plan. Un enfermo no creyente debe salir de ahí bien predicado. Eso es lo que, para eso se estableció. No se va a poder escapar el hombre. La gente, cuando está sensible por la enfermedad, su corazón es despierta aún para la obra de misericordia. Ser centros misioneros. Todo paciente debe recibir no solo el tratamiento físico, sino también luz espiritual. Imagínense, ¿a dónde se va a correr de la cama? El hombre va a querer escuchar la palabra. Y si hay un lugar a donde va a ir a congregar después de eso, ¿a qué iglesia va a ir? Imagínense ustedes. Voy a poner 3 puntos ahí específicos. Esto fue enseñar la reforma pro salud. Este tema voy a complementar mañana. No solo curar, sino educar a la gente en un estilo de vida bíblico, accesibles y sin espíritu comercial. Nunca debían copiar el modelo de hospitales del mundo enfocándose en dinero. Pero parece que lo hicieron según las fuentes históricas que he citado toda la noche. Una lámpara en medio de las tinieblas. Los hospitales debían ser púlpitos médicos llevando a Cristo por medio de la salud. Yo no sé si eso se hace, pero corríjame si estoy quizás hablando y ustedes me tengan que corregir en decirme, no, estás equivocado. El 30% no lo practica y el 70% sí. Pero me niego a creer eso, según los testimonios que estoy viendo. Escuchen esta advertencia que hizo el espíritu de profecía que ustedes citan, la ley y el testimonio. Aquí está. Cuando nuestras instituciones médicas pierden de vista el propósito para el cual fueron establecidos, se apartan del plan de Dios y ya no son una ayuda para la causa, sino una carga. Esos hospitales ya no son una ayuda para la causa para el cual Dios los ha dejado, sino que ahora se han puesto una carga y están en contra de lo que al principio fue establecido. Ahí está, lean la página. Ahora, ¿saben que aquí me gustaría parar aquí? Ya voy a culminar. Permítanme, solamente quiero decirles una cosa. Hermanos míos, lo que voy a decir a continuación es completamente delicado. Pero no solamente esto es lo que a mí me apena, sino lo que me apena inclusive, que estos hospitales que fueron creados con un propósito y un fin para sanar el alma y para sanar el cuerpo y para predicar el triple mensaje angelical, muchos de ellos hayan sido usados como hospitales para asesinar niños. Ustedes dirán, ¿qué es lo que estás diciendo? Sí, lo que acaban de oír. Hay suficientes evidencias históricas donde en los hospitales que Dios levantó con un propósito para sanar vidas y para curar vidas hayan cometido estos tipos de actos como lo ofrecían en el Antiguo Testamento los paganos a Baal, sus hijos. ¿No me creen? Hay denuncias, hay manifestaciones y hay pruebas históricas. El que tú no lo sepas no significa que no haya sucedido. Ahora, miren, yo voy a poner aquí algo interesante. Testimonios documentados de abortos en hospitales adventistas. Hermanos, yo quisiera que esto sea mentira, créanme. Yo esto lo puedo esperar de un hospital mundano, de un hospital ateo, de un hospital que no cree en Dios, pero no de un hospital que realmente fue levantado con un fin diferente y contrario a lo que Dios llamó. Ahora, aquí voy a poner algunos testimonios. Por ejemplo,
de MC, editor relacionado con el ministerio aquí. Miren lo que dijo él. Ustedes van a poder leer esto porque ahí lo voy a dejar. Dijo lo siguiente: creo que si investigas un poco encontrarás que la mayoría de los hospitales adventistas permiten abortos a pedido. Una enfermera de Washington escribió esto. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: hospital, eso afirmó en octubre de 1986. Ella dijo: hacen abortos a pedidos todo el tiempo. Ahora, uno puede decir, esto es simplemente una mentira. Pero yo les voy a dejar aquí algo que aconteció en junio de 1985. Miren, voy a citar ahí Washington Adventist. Esto sucedió en los hospitales en Washington y en algunos otros sitios. Algunos doctores nos tratan como su clínica, algunos doctores nos tratan como su clínica privada de abortos. Hay días en que acumulamos, ¿qué cosa dijo? Abortos. Ahora, informe de la Asociación Americana de Hospitales del año 1986. Escuchen lo que dice esto. De 56 hospitales adventistas en Estados Unidos, 12 se listan como ofreciendo servicios de abortos, incluyendo programas e instalaciones específicas para ellos. Pero yo quisiera decirles que cuando estas cosas pasaron en esos años, lo que sí tenemos documentado y cualquier adventista puede acceder es a ver las evidencias que hasta el año 1985 se practicaron y se mataron cientos de niños dentro de los hospitales, que fueron instaurados por Dios para salvar vidas y almas. Dígame, ¿esto será una mentira? Voy a poner aquí un artículo. Miren, los hospitales adventistas permiten que sus médicos realicen abortos en quirófanos y a menudo son a pedido. Muchos médicos adventistas ofrecen abortos como una forma compasiva de resolver dilemas. Yo no voy a leer aquí todos los documentos que tengo, pero quiero que ustedes mismos lo hagan. Averigüen que está documentado. Está documentado esto. Averigüen los abortos que se cometieron. Solamente escriban eso en cualquier página que ustedes puedan tener accesibilidad a historia. Escriban abortos dentro de la iglesia adventista hasta 1985 o en los años 1985, 1986 y les va a salir una gran información y testimonios allí. Que yo quisiera negar que todo esto es mentira, pero al parecer hubo protestas que son inevitables y quedaron allí clavadas. Miren, voy a leer las publicaciones sobre el Hospital Adventista de Washington. Se menciona que entre 1975 y 1982 se realizaron 1,494 abortos en esos hospitales. Una falencia que contradice décadas de posicionamientos oficiales. Hermanos míos, esto es terrible. Esto es terrible. ¿Cómo pasó de algo establecido por Dios para salvar vidas a todo esto? Alguien puede decir, no, es que esto es mentira, no es cierto, están atacando a la iglesia. Bueno, si creen que es cierto, si creen que no es cierto, pues tómense el tiempo de averiguarlo por ustedes mismos. Y protesten sobre esto. Porque las protestas no vinieron de la iglesia. Las protestas que aparecieron en 1985 fueron de gente que no era adventista. Voy a poner aquí protestas contra hospitales adventistas por abortos. Esto sucedió en Washington Post el 6 de octubre de 1985. Unos 50 manifestantes, claro, no fueron adventistas. Unos 50 manifestantes se reunieron frente al Washington Adventista Hospital, obviamente,
para protestar contra los abortos que allí se realizan, para lo menos para esos años. Quisiera pensar que esto ya sucedió, quedó en el pasado y que no se hagan ahora. Pero no se puede también decir que no pasó. Se tiene documentado por lo menos hasta esta fecha que se criticó. Hubo gente criticando, no solamente allí, sino en otros lugares también protestaban, diciendo que allí se realizaba y tenían ellos las evidencias, que protestaron contra y tuvieron vergüenza muchos pastores sobre lo que ocurrió. Yo no voy a leer toda la historia, pero por supuesto, tienen todo el derecho ustedes de poder averiguar lo que estoy diciendo. Nos hemos convertido, pareciera, en imitadores de dar nuestros hijos a Baal. Respuesta oficial del hospital. Vocero en 1985. Esto dijo. Yo quiero decir que esto sea una calumnia, pero la fuente está en Washington Post del 10 de 1985. Esto está registrado allí. Hasta ahora ha quedado ahí. Y ustedes mismos pueden tener acceso. ¿Cuál fue la respuesta oficial de la iglesia? O la respuesta oficial del hospital, perdón. Vocero en 1985 bajo esa protesta. Ellos dijeron: mientras el aborto sea considerado parte de nuestra misión en la prestación de servicios de salud, vamos a continuar haciéndolo. Como si fuera poco. Como si fuera poco. Yo quiero sentir que esto es un sueño, que esto no aconteció. Quisiera decir que esto simplemente es una conspiración. Pero créame que hay tantos documentos y testimonios de enfermeros, doctores, gente que se practicó ahí mismo abortos diciendo: allí me practiqué. Yo no quiero poner aquí más evidencias porque yo no quiero atacar a ninguna denominación con algo que yo piense o crea, pero simplemente estoy diciendo: ustedes tuvieron una misión distinta a esta. Esta no es la misión que Dios las dejó, es otra. Ahora, uno de los personajes que escribió Curtis Young, director obviamente de esa organización de protesta que hicieron, él dijo así después de la protesta. El organizador de la protesta dijo: los hospitales son tradicionalmente considerados instituciones de sanidad. Y tenía razón. Cuando practican abortos, han pervertido su verdadera misión. Ahí está la fuente, Washington Post, el 6 de octubre de 1985, donde pasó este escándalo. Y claro, ¿cómo una iglesia o cómo un hospital puede hacer este tipo de cosas? Si esto, lo que estoy presentando aquí, es cierto, solo hay una cosa por la cual hicieron. No les importa lo espiritual por la cual fueron levantados. Son hospitales corporativos que simplemente obedecen a normas establecidas, como lo hace cualquier hospital. Porque si hubiera un poquito de temor de Dios, de lo que Elena de White planteó para salvar el alma, para salvar las vidas, para evangelizar, no hubieran permitido esto. Si lo permitieron, fue específicamente porque el temor de Dios ya no estaba en esos ciertos lugares. Y no digo que todos los hospitales sean así. Y no digo que en todos los hospitales haya habido escándalos, pero en Estados Unidos hubo en varios, no solo en este. Y alguien quiere nutrirse de ello, pues no quiero dejarles con un sazón amargo. Porque a pesar de todo lo que hubo, y a pesar de que Israel se fue tras los Baales y sacrificó a sus hijos, a pesar de eso hubo perdón. El perdón de Dios es ilimitado. El perdón de Dios es por encima de lo que nosotros creemos. Todavía hay solución, todavía hay esperanza. Y yo sé que hay un grupo de gente todavía sincera que va a levantar el estandarte donde sea. Pero lo que quiero decir claramente esta noche es: si este es el mensaje que Dios tuvo para la iglesia a las cuales ustedes pertenecen, luchen por ese ideal. Y cualquiera de ustedes que lo haga por el ideal genuino y original, pues estará llevando la misión por el cual fueron levantados. De lo contrario, tápense los ojos ciegos, encieguésense y solamente tírenme piedras y díganme: estás criticando a nuestra iglesia. No critico yo, simplemente estoy leyendo
cuál es el plan que Dios estableció según Elena de White, cómo es que se desviaron y en qué condiciones están. Prefiero tener que terminar el estudio allí y decirle, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, porque todos vamos a darle cuenta a Dios, tanto tú como yo, de las cosas que en este mundo hagamos. Saludo a mis hermanos que están en digerido allá en Estados Unidos y en los otros países a través de la plataforma de Zoom por el cual estamos dando estas charlas, y también a nuestros hermanos que en YouTube que nos están viendo. El día de mañana nos encontramos con un tema extraordinario también. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es mi deseo en esta noche. En el nombre del Señor. Amén.